Nuestro refugio es el Señor. Él está con nosotros, Él es santo. Alabémosle, démosle gloria, diciéndole, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío olores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios entre persona, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada y a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios entre personas, bendita Trinidad. Amén. Santo es el Señor, que Él sea bendito y bendito su reino por siempre. La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, capítulo 23, versículos 33 al 43. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, empezando en el 33. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también se burlaban de él y se acercaban ofreciendo vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, lo reprendió diciendo, ni siquiera estando en la misma condenación, ¿temes tú a Dios? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero éste ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, te digo la verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Bueno, para que sepan, no estamos en Pascua. Estamos en el domingo del reinado de Cristo. Y con esta lectura y con este domingo culminamos el año litúrgico y nos preparamos para el domingo que viene, que es el primer domingo de Adviento. Empieza un nuevo año, que es 4 domingos anteriores a la Navidad. Arranca para nosotros el año litúrgico o el calendario de la Iglesia. Y la finalidad de este domingo es la de resaltar el señorío de Cristo, el reinado universal, confesado por las primitivas comunidades cristianas, ya desde sus comienzos. Cristo, que viene de una palabra griega que quiere decir ungido, enviado, que es la versión griega del hebreo Mesías, que también significa ungido. Desde muy antiguo el pueblo israelita esperaba un Cristo, un Mesías, un ungido, una intervención especial de Dios, alguien que se encargara directamente para un cambio de situación histórica, para un giro del pueblo, ¿no? Y ya desde la época, en el periodo de los jueces, o sea, estamos hablando muchos años antes de Jesús, ya en el periodo de los jueces se vislumbraba la necesidad de alguien enviado de Dios para rescatar al pueblo y para hacer cumplir finalmente la voluntad de Dios para la gente, esa voluntad de libertad, esa voluntad de vida plena, esa voluntad de vivir en comunidad y en paz. Y esto fue siempre difícil, como estamos viendo siempre en el discipulado, que estamos recorriendo esos lugares, siempre fue difícil generar esto para el pueblo de Israel. Un pequeñísimo pueblo, pobre y sin grandes avances científico-técnicos o culturales, pero con la conciencia de un Dios invisible, alguien que estaba presente y que se hacía mucho más visible y presente cuando se vivía de acuerdo a las normas éticas que él les había dado a través de Moisés y después el llamado de los profetas. Siempre luchando, siempre sintiéndose menos, cuando no eran los filisteos, eran los de los imperios grandes del norte, cuando no eran los pueblos del otro lado, y así todo el tiempo la historia de este pueblo, donde nace Jesús, había sido de alguna manera un calvario también. Permanentemente el calvario de tratar de ser en un lugar donde no podían ser como ellos querían. Como también nos pasa muchas veces a nosotros, que a veces estamos metidos en esas situaciones de calvario donde estamos en esas luchas y en esas mediando y viviendo entre esas dificultades de querer ser lo que puedo ser, pero que a veces no me dejan o no puedo. Y después entonces el pueblo de Israel no tuvo mejor idea para lograr esto, que fue los que siguen el discipulado. Después de los jueces, para lograr esta estabilidad, para lograr cumplir los propósitos del Señor, ¿qué hicieron? ¿Qué hacen ellos? A ver los que venimos siguiendo el libro. Nombran a un rey. Empiezan con las monarquías locales, de que Samuel, el profeta, les advierte y les dice, no tengan un rey, voz de Dios, ¿no? De parte de Dios les dice, miren,
Si eligen un, va a poner a cocinarle y va a tomar a sus hijos, los más fuertes los va a poner para su guardia y va a tomar lo mejor de sus campos y va, al fin y al cabo, a generar nuevas situaciones de injusticia que le va a dar a su corte, le va a dar lo mejor y el resto, y ustedes van a tener que trabajar para pagarle impuestos, etc. El surgimiento del Estado, que es básicamente eso, pero generando, decía el profeta Samuel, una nueva injusticia. Y de hecho, las monarquías en Israel trajeron nuevas formas de injusticia también, porque ya no era solamente la estratificación o la injusticia que se generaba por los extranjeros, por los poderes de afuera, sino después también poderes de adentro. Y Dios le dice a Samuel, bueno, vos no te preocupes, Samuel, pues Samuel se quiere morir, dice, no, sacame de acá mejor. Dice, no, vos no te preocupes, porque no te rechazan a ti, Samuel, le dice Dios, me rechazan a mí. Y en esta especie de calvario histórico que vivió el pueblo de Israel, surge Jesús. Jesús que viene a traer un reinado totalmente distinto, porque el rey que esperaban el pueblo era un rey que los pusiera a ellos exclusivamente como cabeza de las naciones, un rey nacional, alguien que, como el rey David, ¿se acuerdan? Uno de los títulos que le dan en el Nuevo Testamento, en los Evangelios a Jesús es Hijo de David, el rey que nos va a poner en la cresta de la ola, que nos va a colocar allá arriba, un rey para nosotros y que nos ayude a sojuzgar al resto. Y Jesús viene en cambio, ¿con qué propuesta? Una propuesta de un rey que sirve, de servicio, y además, seguro, sí, a los más necesitados, a las personas más desplazadas, y además que nos presenta a Dios como ¿qué? Como Padre. Y si es Padre no del pueblo solo, sino del mundo entero, ya no es un rey nacionalista para mí y para mi grupo. Es un Padre de todos y un rey de todos. Por eso dijimos al principio del culto, se proclama a Jesús como Rey universal, Señor de señores. Y desafortunadamente llegamos al Nuevo Testamento con esta conciencia y esta expectativa del pueblo. Un rey para mí, para que me cumpla mis deseos, para que me coloque en el lugar y el resto de las naciones bajo la planta de mis pies. Hay salmos que dicen eso. Hay montones de lecturas que dicen eso. Por eso Jesús fue tan incomprendido por la gente de su tiempo. Por eso los propios discípulos, los apóstoles, mucho no entendían. ¿Se acuerdan que iban caminando y uno le decía, yo quiero ser, acordate cuando vengas en el reino, poneme a mí a tu lado, a la diestra, el otro a la siniestra, y nosotros vamos a ser los primeros en la línea, etcétera. Estaban armando una nueva estratificación de lo que ellos conocían como rey. Y la respuesta de Jesús es, eso sucede en el mundo secular, en el reino del que yo hablo. El reino que yo vengo a inaugurar es un reino donde los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Los que comen postre son los que entran primero. ¿Saben por qué? Porque los postreros son los que entran primero. Los postreros irán primero, así que si ustedes comen postre, están primero, ¿no? Los últimos, los primeros. Es entendible que no entendieran un rey que no colmaba esas expectativas. Y hoy
Ah, bueno, él trae otra cosa que es la sopa, bueno. Pero él hoy nos enseña y el leccionario hoy nos transmite un rey de la cruz. El símbolo de nuestro reinado, del reino al que pertenecemos, no es ni un león, como había bíblicamente, no es una espada, como hay, no sé si vieron los escudos de armas de las monarquías o de los caballeros o de las familias, siempre tienen un palo, una espada, un caballo, un león. El signo del reinado de Cristo es la cruz. Y nosotros somos el pueblo bajo la cruz. Y con eso, en este pasaje de hoy que está Jesús mirando desde la cruz, quisiera ponerme o llamar la atención o que nos detengamos sobre 3 derivaciones que tiene el mirar al mundo desde la cruz. Como decíamos al principio, mirar la realidad tal como es, interpretar bien la realidad, porque siempre hay 2 historias o más de una historia frente a una misma realidad. ¿Se acuerdan? Hay un cuento uruguayo de literatura que es de Paternain, ¿no? Paternain es uruguayo. Los que leen... ¿Sí? Es uruguayo y tiene un cuento, ¿se acuerdan de alguien que cayó a un río y aparece el cuerpo muerto? Y hacen la crónica de las distintas versiones, la policía es una crónica policial de las distintas versiones de cómo llegó el que falleció. Y cada uno daba una distinta y a su modo, ¿no? Y ahí tiene que ver con, bueno, ¿cómo vemos la realidad? ¿Cómo interpretamos lo que está pasando? ¿Cómo vemos la realidad de nuestro mundo? La realidad de nuestra sociedad, la realidad de lo que, bueno, hablábamos hoy, de repente, esto que no sabemos muy bien, cómo convivir con estas nuevas formas de educación, que si suspenden unos exámenes para que no se ponga nerviosa la gente, o que si la violencia que sufren las maestras en los centros estudiantiles, que se está como viniendo como increyendo. Bueno, ¿cómo interpretamos esto que pasa? ¿Cómo lo vemos? Tener ojos para ver la realidad y ver la realidad del mal como es. Porque en el Calvario queda tremendamente expuesta y queda clara la realidad del mal, la realidad de la violencia y la dureza del corazón humano. ¿Qué vemos en el Calvario de la lectura de hoy? El mal, que se queda evidente en qué. La cruz como tal, ¿no? La cruz como forma de tortura, castigo, etc. ¿Pero qué más? ¿Qué hace el de al lado? Las burlas. ¿Qué más? Burlas y otra cosa más, dice que hacía el de al lado. El que estaba igual que él, no era que estaba abajo, no, estaba igual. Sí, un reclamo, pero antes del reclamo, burla y ¿qué más? Ese dice el de al lado, no, pero ¿qué dice que hacía este hombre cuando le reclamaba a Jesús? A ver, Jesús, lo injuriaba, exacto, en forma de insultos. Nosotros también vivimos una sociedad en la que el insulto está como laxo y permitido. Lo vemos en el Parlamento, que debería ser el ejemplo de cómo se comportan las personas, porque son los que nos hemos elegido para que lideren, y vemos que el insulto está a la orden del día. Bueno, la burla, el matar gente inocente. Mirar desde la cruz significa no negar la oscuridad del mundo. Y hoy tenemos que irnos con eso presente también. La vida es bella, la vida es buena, la hizo Dios. Pero con esa vida que hizo Dios, tal como es, también existe la realidad del mal y la oscuridad en el mundo, a la cual Jesús se enfrenta
con la poderosísima herramienta del amor, con la poderosísima herramienta del encuentro. Un poco hablábamos ayer con los coros que participaron y que estaban, enfocábamos coro de Argentina y de Uruguay, coros que ya en sí mismos son un ensamble de personas, del encuentro, del diálogo, de tener, cuando canto, que no es mi caso, que yo no escucho mucho, yo o canto o escucho, como ellos ya saben y me sufren, ¿no? Tener que escuchar al de al lado para cantar lo mismo, o si cantamos a voces para yo hacer la nota que me corresponde a mí y acompasarla del otro. El encuentro de escucharnos y hacer algo juntos. La cruz es el lugar donde se revela ese poder en el mundo. Segundo, a pesar de la cruz y en medio de la cruz, experimentar el amor que perdona. Jesús pronuncia unas palabras que nadie esperaría allí, que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón es una iniciativa de gracia de parte de Jesús, y el perdón es una iniciativa de gracia de parte de Dios hacia nosotros, y la apertura de una posibilidad de cambio. Desde la cruz aprendemos que el amor no puede esperar condiciones para expresarse. Jesús no esperó el arrepentimiento de las personas para comprenderlas y para perdonarlas. Dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. No responder con más odio, no responder con más negativa, que era: ¿qué es lo que hace el de al lado? El que estaba sufriendo la cruz. El otro, el que insultaba, respondía a la violencia con más violencia, al odio con más odio. Me insultaba e insultaría a Jesús, insultaría a los de abajo también, ¿no? Él, en cambio, el que va al paraíso, ¿qué pasa? ¿Cómo reacciona? Porque hay que detenerse un poco a pensar en este de al lado, el otro. Ahí va. Tuvo los ojos para ver desde la cruz la realidad tal como era. Tuvo los ojos para ver desde la cruz la realidad del mal, el mal real que era, y están matando a un inocente. O sea, con nosotros que somos culpables, que estamos acá porque hicimos algo, capaz que es desmedido, eso ni que hablar, ¿no? Ese tipo de maneras, de consecuencias, pero él desde ese lugar reconoce y mira y soporta con paciencia eso y no cede a la violencia con más violencia, al odio con más odio. Y por último, desde la cruz ver un reino que puede actuar también desde el dolor, que puede actuar desde las cosas más complejas y difíciles que nos toca vivir. Y vos y yo podemos estar en momentos de dolor y de dificultad. Vos y yo podemos estar pasando, o nuestra sociedad, por la peor cruz, como estaba este hombre al lado de Jesús, con Jesús y el otro también. Pero la cruz no es el final, sino que abre también las puertas al reino. La cruz de Cristo nos abre hacia la resurrección. Por eso nosotros seguimos pensando que la cruz es el signo de los cristianos y es nuestra bandera. Que en este día del reinado de Cristo podamos participar y comprender el llamado que tenemos para ver al mundo toda nuestra vida desde la cruz de Jesús, sin perder la confianza en el Padre, que nos enseña a través de la cruz que en la derrota puede estar la victoria, en el rechazo puede sobrevenir la aceptación y que
después de las muertes está la resurrección. Ved al Cristo, vean al Cristo, el Rey de Gloria. A través de la cruz es del mundo el vencedor. Ved al Cristo, Rey de Gloria, es del mundo el vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle honor. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Exaltadlo, exaltadlo, ricos triunfos trae Jesús. Entronadle en los cielos, en la refulgente luz. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina Cristo, adorada Emmanuel. Coronadle santos todos, coronad al Rey de Reyes, coronadle santos todos, coronad al Salvador. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesús, Rey desde la cruz, abra nuestros ojos para ver la verdad del mundo. Que ilumine nuestro corazón para responder al mal con el poder del bien y del amor, del perdón. Y que nos conceda la gracia, la capacidad, la fuerza para vivir como hijos e hijas, como ciudadanos y ciudadanas de su reino. Que todo esto acontezca con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.